Dios te bendiga. Vamos a compartir la palabra y quiero leer unos versículos aquí en el capítulo 17 de San Juan. Los versículos precisamente 17 al 19, que dice así la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y leemos el verso 20 también, que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Qué hermoso, porque allí en ese versículo último que leí, estamos incluidos vos y yo. Y esta palabra se caracteriza precisamente por ser para todos los tiempos, ser válida, ¿no es cierto?, para todos los tiempos. Así yo pienso que ha estado ministrando a multitud de personas, de discípulos de Cristo durante tantos años. Vamos a la palabra entonces. Vemos que en los versículos anteriores de los que leímos, Jesús está hablando de sí mismo y está hablando de la gloria que Él ha dejado y de la gloria que Él espera. Pero bueno, sobre todas las cosas, lo que quiere Jesús es glorificar al Padre. Y ahora que Él está a punto de partir, Él está terminando, dando por concluida su obra en la tierra, Él está haciendo una oración sacerdotal tremenda por los que le habían sido dados como distinguidos del mundo, porque dice que estos hombres que le habían sido dados, o estas personas, cuando digo hombres hablo de género, estoy hablando de hombre o mujer, ¿verdad? Pero en este caso eran hombres. Entonces, pienso que el mismo pensamiento, y vaya la redundancia, le estaba en la mente de Jesús allí en el capítulo 10 de San Juan, también los versículos 27 al 29, cuando Él habla de que el Padre le ha dado personas a las cuales Él les da vida eterna, y dice: el Padre que me los dio es mayor que yo. Entonces, Él está hablando de un dar del Padre a ciertas personas para Él, para que Él las cuide, para que Él las ame, para que Él les enseñe, las cubra y, lógicamente, las salve como primera instancia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el concepto fundamental de que nosotros podemos tener acerca de este pasaje? O de esto que estamos diciendo, los dados, pues yo digo los dados por el Padre al Hijo, ¿verdad? Si pudiésemos ubicar la eternidad en el tiempo, pongámosle que digamos, bueno, esta es la eternidad y aquí está la eternidad pasada, aquí está la eternidad presente y allá está la eternidad futura. No es así, ¿verdad? Pero bueno, supongamos que podemos hacer eso porque Dios habita la eternidad y nosotros habitamos el tiempo. Un tiempo cronometrado, un tiempo que se rige por minutos, por horas, por segundos, y Dios no. Dios está en un tiempo que no es tiempo, que se llama Kairos, que es el tiempo que no existe, la hora que no pensamos. Es el momento oportuno en el cual Dios decide intervenir en la humanidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si pudiésemos, como decía antes, ubicar la eternidad en un pasado o en un X lapso de tiempo, podríamos decir que en la antigüedad o en el pasado de la eternidad, el Padre vio ciertos espíritus que iban a tener una afinidad de intimidad con el Hijo, con su Hijo, ¿verdad? Entonces se los dio. Es decir, todas las almas les pertenecen a Dios por derecho de creación. Y todas las personas le pertenecen también, o están incluidas, mejor dicho, por la redención, por la obra de Cristo en la cruz. Pero aquí está hablando de que
no la generalidad de que Dios quiere que todos se salven, y eso ya lo sabemos, lo tenemos claro, ¿verdad? Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero acá habla Jesús de que hay ciertas personas que Dios se las entregó a Él, porque dice, tuyos eran y me los diste. O sea, eran del Padre, como decíamos, todas las almas le pertenecen por derecho de creación, ¿verdad? Tuyos eran y me los diste. Entonces, entendemos lo que recién acabo de explicar, ¿verdad? Que Dios viendo, sabiendo, porque en la economía de Dios está todo delante de Él, no es como nosotros, que nosotros no sabemos. Hay cosas inclusive del pasado de la gente que si Dios no nos la revela o si la gente no nos cuenta, nosotros no la podemos saber, y mucho menos el futuro tampoco, si no tenemos una revelación de parte de Dios, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, ¿verdad? Pero Dios que lo sabe todo, porque en la economía de Dios está todo absolutamente terminado. Entonces Dios sabe quiénes son las personas que Cristo podía confiar para que completen o sigan haciendo la obra que Él vino al ser encarnado a la tierra a hacer, ¿verdad? Convengamos, y si nosotros somos sinceros, al ver las multitudes, al ver las iglesias repletas de personas, tenemos que entender que no toda la gente que hoy es cristiana, que se reúne en las congregaciones, en las iglesias, es gente que participa en todo lo que Jesús vino a hacer, y mucho menos es gente que está continuando la obra de Cristo, ¿verdad? Es gente que va a la iglesia porque se siente bien, porque ha recibido a Jesucristo y de hecho está perfecto, tiene la salvación de su alma, pero cuando viene un problemita, cuando viene una situación medio ambigua o medio comprometida, no me meto, no quiero saber nada. Y a esto me refiero cuando Dios tuvo que darle a Jesús cierto tipo de personas. Ahora bien, si se probara que yo o vos no pertenecemos o no estamos incluidos en la compañía de los dados, eso no envolvería necesariamente que vos o yo, que no lo estuviésemos, estaríamos condenados o hubiésemos perdido la salvación, ¿no es cierto? No, de ninguna manera. La salvación es por gracia, la salvación es por fe y la salvación te la da Cristo. Pero estamos hablando de otro concepto. Esto lo aclaro porque a lo mejor hay gente que va a escuchar esto o va a verme decir esto y va a decir, ¿qué está diciendo? Entonces, si yo no soy de los dados, si Dios nunca me dio a Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo no voy al cielo, no soy salvo. No me estoy refiriendo a esto. Me estoy refiriendo de que hay personas que son las que continúan la obra de Dios en la tierra. Y alguno puede decir, todos continuamos la obra de Dios. De alguna manera sí, pero convengamos que no todos hacemos la voluntad de Dios. Algunos creemos que estamos haciéndola, pero estamos haciendo nuestra propia voluntad o lo que nos están diciendo nuestros líderes, que muchas veces no condice con la palabra de Dios. Y a lo que yo me estoy refiriendo con los dados son aquellas personas que no van a comprometer el mensaje de Jesucristo, todo el consejo bíblico, no lo van a comprometer con nada, que son personas que no se acomodan a las situaciones de nadie, o sea, van a hacer exactamente lo que dice Dios que tenemos que hacer. Y bueno, hay señales, o señas, mejor dicho, que nos van a mostrar si realmente pertenecemos al círculo de los lados, ¿sí? Y bueno, podemos verlas un poquito, algunas. Yo anoté algunas para que digamos, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Tengo alguna de estas señales en mi vida o alguna? Estas señas o me hacen ver que yo pertenezco al círculo íntimo de Jesús, el círculo de los dados por el Padre, porque dice, tuyos eran y tú me los diste. Por eso yo ahora oro por ellos. Te pido por ellos y por todos aquellos que me vas a seguir dando en el devenir de los tiempos, hasta que me mandes a buscar a mi iglesia. Mientras el Señor permanezca,
en los cielos hasta que el Padre no lo envíe a buscar a su iglesia, a encontrarse con nosotros, a recogernos, a levantarnos, a resucitarnos, a lo que tenga que hacer. Estos dados de todos los tiempos por el Padre al Hijo, somos los que vamos a seguir haciendo la obra que hay que hacer hasta ese día que Cristo venga por nosotros, que está prontísimo a suceder. Pero bueno, te decía o te hablaba de las señales y puedo decirte algunas, como por ejemplo, hemos venido al Padre. Dice allí en San Juan 6:37 que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y en otro lugar dice la palabra que hay plantas que planta el Padre y no pueden ser desarraigadas. Pero, ¿a qué me refiero? Porque alguno que me está escuchando dice, pues yo también vine a Cristo. Y es verdad, seguro, si estás en Cristo es porque viniste, ¿no es cierto? Pero sé sincero con vos mismo y pensá, ¿vine o me trajeron? ¿Vine o me empujaron? ¿Vine o me forzaron? Tuvieron que orar, ayunar por mí, hacer 1000 cosas, hablarme 45.000 millones de veces. ¿O yo busqué a Dios? Aunque lo haya buscado a veces en lugares equivocados, pero mi alma quería a Jesús. De eso se trata. De eso se trata el venir. Aquellos que fueron dados por Dios van a venir, van a buscar por sí mismos a Cristo Jesús. Así que esa es una de las señales. Otra de las señales está en el capítulo 10 de San Juan también, verso 27, y es que oímos la voz de Jesús. ¿A qué me refiero con oír la voz de Jesús? A que oímos la más ligera indicación de su voluntad para cumplirla, para ponerla en práctica. No nos mandamos por las nuestras. La gente que oye la voz de Dios no se manda por sí misma. La gente que oye la voz de Dios está esperando que Dios le indique exactamente lo que debe hacer en cada situación y en cada momento. Así que esa es otra señal importantísima. Otra es que seguimos las pisadas de Jesús. Y a veces las pisadas de Jesús nos llevan al Calvario. A veces no, siempre nos llevan al Calvario. Y hay gente que es cristiana, por eso te hablaba de las multitudes que están dentro de las congregaciones, que lo que quieren es ir al monte de la gloria, y todos queremos ir allí. Pero como dice una poesía muy linda que yo conocía hace muchos años, que para subir al monte de la gloria es menester pasar por el Calvario. Entonces, nadie que no pase por la cruz va a llegar al monte de la gloria. Y hoy en día hay mucha gente en todo lugar, en las congregaciones, que quieren llegar al monte de la gloria, pero que no han pasado por la cruz. Así que te invito a que reflexiones sobre esto, que estés pensando, a ver, ¿será que tiene esto algo que ver conmigo? ¿Soy yo o estoy yo en este tipo de personas, en los dados por Dios